La lectura bíblica de hoy está en Colosenses capítulo 3, versículo 17 y continúa hasta el capítulo 4, versículo 1. Colosenses 3, 17 dice así: Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Continuamos con la carta a los Colosenses, y ya te diste cuenta que la Biblia ahora, según este texto que leí, va al asunto de la vida práctica o a la manera del diario vivir. La clave está en el capítulo 3, versículo 17. Dice así: Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. La frase todo lo que hagan se aclara más adelante cuando Pablo menciona 3 temas o 3 asuntos de la vida diaria: esposos y esposas, padres e hijos, y patrones y empleados. Y Pablo dice: todo lo que ustedes hagan en cualquiera de estas 3 áreas, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, por Él, háganlo para Él, porque ustedes son de Él. Vamos a ir tema por tema. Comenzamos hoy con el tema de los esposos y las esposas, el tema del matrimonio. Pero antes, tengo que decirte una advertencia. Cuando veamos ese texto y este tema acerca del matrimonio, necesitamos saber que no va a ser fácil digerirlo, porque los valores y actitudes que prevalecen en nuestra sociedad están en conflicto o están en oposición a la Biblia. Y nada hoy es más controversial que el tema del matrimonio. Veamos 3 cosas. Número 1, el matrimonio es un compromiso. Número 2, el matrimonio es un compañerismo. Y 3, ¿cómo podemos vivir nuestro matrimonio? Número 1, el matrimonio es un compromiso. Dice el texto en Colosenses 3, 18 y versículo 18, dice: Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Primero, la Biblia dice aquí que el matrimonio es un compromiso. Es muy claro, entonces, que la primera área de la vida diaria que el apóstol Pablo menciona aquí es la vida del matrimonio. Y nota bien que cuando toca este tema del matrimonio, el apóstol Pablo dice esposas y luego dice esposos. Esto es más que pensar que primero las damas o primero las mujeres. Cuando la Biblia dice esposas y esposos, aquí está diciendo qué es el matrimonio. El matrimonio es la unión entre una esposa y un esposo. Y más correcto aún, el matrimonio es la unión de compromiso entre un esposo y una esposa. El matrimonio es un compromiso. Si quieres saber cómo la Biblia o cómo Dios define el matrimonio, esta es su definición. El matrimonio es un contrato o un compromiso legal entre un hombre y una mujer. Otra manera de decirlo es: el matrimonio es una promesa de compromiso que se hacen el uno al otro, un hombre y una mujer. Esta promesa o contrato legal entre las 2 partes no está basada en los sentimientos de cada uno de ellos o en las emociones de ambos. Si fuera así, si el compromiso de un matrimonio estuviera basado en lo que sientes por tu pareja, pronto romperías ese compromiso.
Porque los sentimientos van y los sentimientos vienen según nuestro estado de ánimo, según nuestras emociones. El amor en un matrimonio, según Dios, no se basa en los sentimientos, en lo que sientes por tu pareja, sino en las promesas de compromiso y en el contrato que se hicieron uno al otro. ¿Recuerdas tus promesas que le hiciste a tu pareja en el día de tu boda? Los votos: seas rica, seas pobre, estés sano, estés enfermo, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. ¿Recuerdas la firma del acta o del contrato que hicieron ambos, uno al otro? Eso es el matrimonio. Y todo esto lo podemos ver aquí en Colosenses, porque Dios fue el que inventó o fue el que diseñó el matrimonio. El matrimonio no es un invento en la historia de las civilizaciones humanas, no es nada de eso. El matrimonio es parte del diseño de Dios cuando Él creó todas las cosas. De hecho, la primera boda de la historia de la humanidad se hizo en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 2, en el versículo 22, se nos relata la primera boda de la historia. Y ahí dice que Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Y Dios los casó en el Edén. Y dice también el versículo 23 de Génesis 2 que cuando el hombre vio a su novia, le escribió el primer poema de amor de toda la historia. Entonces, nota que sí, el matrimonio es romance, el matrimonio es estar enamorado, sí, pero antes de esto, primero es un compromiso legal entre un hombre y una mujer. Número 2, el matrimonio es un compañerismo. Otra vez, versículo 18 dice: esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, el 19, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. En segundo lugar, vemos que el matrimonio también es un compañerismo. Después de ver que el matrimonio es un compromiso, ahora sí, veamos cosas prácticas acerca de cómo vivimos ese compromiso. Y nuestro texto dice: esposas, sométanse a sus esposos y esposos amen a sus esposas. Lo que este texto dice es que ahora los esposos son amigos, son compañeros, son los mejores amigos, con un papel o un rol para cada uno en su matrimonio. Y esto es lo que significa todo lo que hagan. Este es el papel, el rol. Nota aquí primero que a ti, esposa, se te dice: esposas, sométanse a sus esposos. Esta palabra someterse significa que tu don principal es la ayuda. Es decir, tú, esposa, usas tu poder de ayudar para hacer más fácil la vida de tu esposo. Y este don de la ayuda se expresa con la palabra sumisión. Esta palabra no es como la usa o como la entiende nuestra sociedad moderna. Esta palabra sumisión, cito a unos autores, a Allender y Longman, dice, cito: es dar de la propia voluntad y la propia agenda para la vida y para el beneficio de otra persona. Es ponerse uno mismo alineado para el mayor bien del otro. Sumisión no es obedecer al otro, sino que es ponerse uno mismo bajo el otro para servir el bien de Dios para la vida de esa persona. Para que nos demos cuenta de lo que se dice aquí, es como la idea de la base de un puente. Aquí en Tampico tenemos un hermoso puente, el puente Tampico. Conecta Tamaulipas y Veracruz a través del río Pánuco. Es un puente muy fuerte, muy grande, mide 1,5 kilómetros de longitud, unos 20 metros de ancho. Cuando se construyó en 1988, ganó un premio internacional en España. Pero este puente es lo que es por el tipo de estructura que está debajo de él y que lo sostiene. Si tú miras el puente a lo lejos, por ejemplo, desde la Laguna del Carpintero, llama la atención las bases y los tirantes que tiene. Sin estas bases y estos tirantes, el puente se caería. Tu esposa es para ti estas bases y estos tirantes. Un puente solo puede resistir si tiene una buena base que lo sostenga. Esa es la ayuda de tu esposa.
Por eso, la sumisión no es que la persona esté en posición de debilidad o de inferioridad, sino todo lo contrario. La sumisión significa que la persona está en una posición de fortaleza. Cuando dice aquí que la esposa está en sumisión, está diciendo que ella le está dando a su esposo lo que él no tiene y lo que él necesita. Y luego también nota que a ti, esposo, se te dice: esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. ¿Cuál es el papel del esposo aquí? Es el liderazgo. Tu esposo recibes poder para servirle a ella. Tú le das ahora en el matrimonio el primer lugar en tu vida. Cuando dice aquí, esposos amen a sus esposas, es que ahora ella es antes que cualquier otra cosa, que ella es antes que los niños, ella es antes que los hijos, ella es antes que el trabajo, ella es antes que los amigos, antes que tu padre y tu madre. Ella es la primera, antes que todos tus intereses personales. Tu papel, esposo, es ver por sus necesidades. Ahora tú buscas la manera de resolver lo que ella necesita. Tú la cuidas, tú la ayudas en todo. Tú la proteges de cualquier clase de ataque que pueda recibir de otra persona. Dios te ha diseñado, como dice en otra parte de la Biblia, para que la trates como a un vaso frágil. Y como dice aquí, no siendo duro con ella. Estos son los roles o papeles de cada uno. Y número 3, ¿cómo puedo vivir mi matrimonio? Tal vez tú digas, hoy no se puede vivir de esta manera en el matrimonio. O pienses, estos son otros tiempos, nadie puede vivir de esta manera hoy en estos tiempos modernos. Entonces, si preguntamos, ¿dónde vamos a encontrar la capacidad para vivir así, de esta manera, en nuestro matrimonio? Volvamos otra vez al texto del principio. Colosenses 3, capítulo 17 dice: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Ahora el énfasis que podemos ver aquí es que dice, todo esto, todo lo que hagas en tu matrimonio, hazlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa hacerlo en el nombre del Señor Jesús? Te lo dije al principio, significa hazlo por Él o hazlo para Él, porque ustedes, esposo y esposa, son de Él. Este texto está entonces poniendo al Señor Jesús en el mismo centro de tu matrimonio. Este texto está diciendo que Él, Jesús, es la causa de tu matrimonio. Solo teniendo una relación personal con Cristo puedes vivir de esta manera tu matrimonio. Él es el que te motiva en toda tu experiencia matrimonial. Jesús es la fuente para que podamos vivir así. Entonces, la única manera de tener el poder para vivir o la capacidad para vivir así en nuestro matrimonio, como lo dice la Biblia, es entender bien qué es el Evangelio. Es entender bien qué hizo Jesús por ti, porque Jesús es el Evangelio. Si tú dices, yo no puedo vivir mi matrimonio de esta manera, tal vez entienda algo tu sentir, pero el mensaje del Evangelio dice que tú, esposo o esposa, eres un pecador ante los ojos de Dios y que lo único que mereces es el castigo de Dios porque le has ofendido a Dios muchas veces y de muchas maneras, pero la historia de Jesús, la historia del Evangelio dice que Jesús fue a la cruz porque te amó y Él recibió el castigo de Dios en la cruz en tu lugar, porque Él hizo un compromiso de amor contigo. Y allí en la cruz, cuando Jesús vio a la gente, cuando Jesús te vio a ti, Jesús no pensó, me voy a sacrificar por ti porque eres una buena persona o porque tú no tienes errores, nunca te equivocas. Jesús no pensó ese tipo de cosas que luego pensamos de nuestro esposo, de nuestra esposa. Jesús dijo, me voy a sacrificar por ti, voy a morir por ti porque te amo y porque quiero lo mejor para ti, quiero la salvación de tu vida. Voy a morir por ti, Jesús dijo, para perdonar todos tus pecados porque hago un compromiso contigo.
En la medida que tú entiendas esto y lo creas, vas a poder amar a tu esposo o a tu esposa, así como Cristo te amó a ti. ¿Recuerdas la advertencia que te dije al principio? La Biblia dice cosas fuertes sobre el matrimonio, contrarios a lo que piensa hoy la sociedad. Estas cosas fuertes que dice la Biblia son radicalmente diferentes de los valores de nuestra cultura, pero así es como Dios quiere que vivas tu matrimonio. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hagamos una oración. Ora conmigo. Nuestro Dios, te pedimos que podamos vivir nuestros matrimonios como tú lo dices en tu palabra. Enséñanos día a día que por medio de Jesús, por la salvación que Él nos ha regalado, podemos amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, así como tú nos amaste a nosotros. Bendice a cada matrimonio de la iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.